Clave número 9. El yo volitivo. El centro de gravedad psicológico. Decíamos en la clave anterior que generalmente el individuo durante el día comienza a hacer diversas cosas, lo toma la rutina y los acontecimientos que están ocurriendo y se duerme. Desaparece como identidad porque pierde su punto de referencia con respecto al yo. La gente cree estar despiertos en un momento cualquiera por el criterio de comparación que tenemos con el sueño nocturno, al percatamos que en la noche estábamos dormidos y ahora tenemos los ojos abiertos. Sin embargo, se ignora que el estado que se experimenta en ese momento es solo un estado de duermevela, estar dormido pero en vela, en el cual no estamos tan individualmente perdidos e indefensos como en el sueño nocturno, pero tenemos un sueño de diferente índole, un sueño perjudicial, no biológico, sino hipnótico. La única forma de romper este hipnotismo y despertar consiste en lograr retener nuestro yo a pesar de la influencia hipnotizante del tráfago de la vida diaria. Para esto es necesario crear primeramente un centro de gravedad psicológico o punto psíquico de referencia en relación al yo. Cuando hablamos del yo psicológico, dijimos que no era un yo único, sino que estaba compuesto de muchos yoes que se apoderaban del flujo de la conciencia. El señor Gurdjieff se refería a este fenómeno de esta manera. Cada uno de ellos es rey por una hora de vida, y no reconoce a los demás. Más tarde, otro yo tendrá que pagar las consecuencias. No existe además el menor orden entre ellos, y cual fuese que ocupe el mando, se convierte en el amo, y las emprende a golpes por todos lados, y no hace caso a nada. Pero al minuto siguiente llega otro yo que las emprende a golpes con él. Así transcurre la vida del ser humano. Imaginemos un país donde todos sus habitantes pudiesen ser reyes absolutos durante 5 minutos, y que durante esos 5 minutos cada uno de ellos pudiera hacer lo que le venga en gana con todo el reino. Tal es nuestra vida. El hombre no tiene un yo permanente e inmutable. Cada pensamiento, cada sensación, cada estado de ánimo dice de sí mismo yo, y en cada caso parece que se diera por sentado que cada uno de estos yo pertenece al todo, a aquella integridad, a aquella totalidad que es el hombre, y que cada pensamiento, cada deseo, cada aversión se expresan a través de ese todo. En realidad, semejante suposición no tiene ningún fundamento. Cada uno de los pensamientos y deseos del hombre se presenta y vive muy lejos del todo, y éste jamás se expresa, por la sencilla razón de que, como un todo, en lo físico existe en calidad de una cosa, y en lo abstracto existe únicamente como un concepto. El ser humano no posee un yo para toda su vida. Posee un nombre, una identidad civil y un cuerpo que le duran hasta que muere, pero no un yo. Nuestro cuerpo, por mantenerse el mismo siempre, logra aprender la experiencia, desarrolla resistencia frente a algunas agresiones e instintivamente aprende muchas experiencias. Pero nuestro cuerpo psicológico, por estar cambiando constantemente, no aprovecha las experiencias, porque nuestra vida carece de coherencia y continuidad, en igual forma como si todos los días nos cambiaran de nombre, de profesión, etc. El requisito básico para poder despertar consiste entonces en crear este centro de gravedad psicológico, o yo único, que sea siempre el mismo, que esté siempre en el mismo lugar en nuestro mundo interno y en nuestra estructura psíquica. Solo así lograremos continuidad necesaria para asimilar provechosamente nuestras experiencias, dándole un sentido superior a la vida. Debemos entender claramente que si nuestro yo cambia, si no logramos mantener un flujo ininterrumpido de nuestra conciencia, este flujo se alejará de nosotros,
llevándose nuestra vida en la corriente del agua, sin dejarnos huella alguna más allá de un recuerdo borroso. Este yo único que crearemos es un yo que no va a cambiar nunca, es un yo permanente, para siempre, al cual denominaremos a partir de este momento el yo volitivo. Nacimiento del yo volitivo. Como expusimos en la clave número 7, tenemos 3 yo fundamentales en forma natural. El primero es el yo espíritu, lo que somos. El segundo es el yo psicológico, identidad civil y corporal. El tercero es el yo esencial, conexión magnética vibratoria que une a ambos y que corresponde a nuestra verdadera individualidad aquí en la Tierra. En este yo esencial residen los centros superiores, intelectual y emocional, y es la verdadera voluntad del individuo. Todo trabajo hermético consiste en hacer crecer y madurar esta parte esencial, a fin de establecer una conexión poderosa y armónica con nuestro espíritu, ya que vimos que en forma natural es débil y desarmónica. Esta maduración se realiza por etapas, que comienzan precisamente cuando aparece en la esencia este centro de gravedad psicológico, que da origen a un yo indivisible, único, capaz de imponerse sobre los múltiples y contradictorios yo de la personalidad, y que se hace cargo del manejo y dirección de toda la vida psíquica del individuo. Continúa esta maduración del yo esencial con la formación del foco mental positivo y del estado emocional deliberado de serenidad y alegría consciente, que vimos en la clave anterior, conjuntamente con la capacidad de conectarse en forma natural con la inteligencia esencial y con el centro emocional superior. La etapa fundamental de este proceso la constituye la fijación y crecimiento de esa verdadera voluntad que reside en lo profundo de ella esencia, con la práctica asidua de los superesfuerzos, sacrificios y disciplinas que expusimos. En la clave número 4, todo este proceso da nacimiento a una estructura esencial que llamaremos el yo volitivo. El yo volitivo no lo proporciona directamente la naturaleza como los 3 yo fundamentales, sino que es una creación volitiva individual, que aparece siempre como producto de un trabajo hermético dirigido a través del cual sea posible hacer madurar y crecer al yo esencial, rompiendo la identificación y polarizándose debidamente en el yo volitivo. Polarizarse en el yo volitivo es ser consciente de todo cuanto nos pasa. Parece algo tan obvio, pero la realidad es que rara vez somos conscientes de lo que nos sucede, porque la fuerza de la materia prima es tan fuerte que nos vemos envueltos e involucrados en esa situación, a tal punto que muchas veces procedemos de una manera totalmente opuesta a lo que verdaderamente deseamos. Los acontecimientos y las impresiones que debemos enfrentar todos los días penetran con tanta fuerza que nos inundan y dominan, nos roban el yo, nos identificamos y somos así alimento de la materia prima. En esta forma, no tenemos el poder de hacer cosas, de sustraernos a la acción de lo negativo de la naturaleza, ni de seguir aquella ruta que hemos trazado. La vida nos arrastra como un remolino, y mientras estemos metidos en esta vorágine, caeremos hipnotizados y será imposible que veamos la realidad. Solamente lograremos romper el hipnotismo cuando podamos salirnos conscientemente del remolino y colocarnos totalmente inmóviles, serenos y tranquilos en el centro del torbellino. El ser humano, llevado por una ansia compulsiva de vivir intensamente, se entrega al remolino de la vida con más fuerza, buscando nuevas sensaciones que estimulen sus sentidos, consiguiendo en esta forma disolver su yo en los acontecimientos y dormirse aún más. Para el hermetista, vivir intensamente es vivir fuera del torbellino,
lo cual no significa que no participe de la vida igual que todo el mundo, sino que participa sin formar parte del remolino, quedándose anclado en el centro inmóvil de éste. Solamente cuando el hermetista ha formado su yo volitivo y adquiere una fijeza, una estabilidad y una permanencia que no pueden ser destruidas ni alteradas por ningún motivo, puede salirse conscientemente del remolino de la vida y en ese instante despierta. Si lo arrastra como a todos los demás, seguirá dormido. El yo volitivo es en realidad el iniciado, que nace en lo profundo del mundo interno de cada hermetista. Es el dueño y señor de este microcosmos que es el cuerpo físico, y dirigirá la vida de acuerdo a los consejos del propio espíritu, con el cual actúa como intermediario. El estudiante se identifica muchas veces con su yo psicológico, motivo por el cual no tiene oportunidad de manifestar su verdadera identidad o yo espíritu a través de este puente que es el yo volitivo. A fin de establecer claramente la diferencia entre ambos yoes, para evitar la identificación, debemos tener muy claro ante nosotros mismos cuándo estamos pensando, sintiendo o actuando polarizados en el yo volitivo y cuándo estamos identificados con el yo psicológico. Esta síntesis que viene a continuación puede ayudarnos efectivamente a conseguir tan importante objetivo y está basada en las etapas a través de las cuales nace y madura el yo volitivo. Diferencias entre el yo psicológico y el yo volitivo. Yo psicológico, el profano. 1. No es un yo permanente e inmutable, sino que se divide en muchos yoes que son dueños de nuestra vida psíquica por un rato. Al identificarnos con el yo psicológico, nuestras decisiones y nuestros comportamientos quedarán en manos del yo de turno y se mantendrán solamente hasta que aparezca un nuevo yo más fuerte que lo desplace. Polarizarse en el yo psicológico es vivir a nivel subconsciente e inconsciente. 2. Es un vértice de vibraciones negativas capaz de hundir al individuo en el pesimismo, siendo así alimento de la materia prima. Cada vez que pensamos negativamente y somos pesimistas ante cualquier situación, estamos identificados con el yo psicológico. 3. Representa el caos y la desintegración de la vida psíquica, la intranquilidad, la impaciencia, los conflictos en el mundo interno, los estados de angustia y desesperación, etc. Cada vez que perdemos la calma y la tranquilidad y nos invade la angustia, estamos identificados en el yo psicológico. 4. Es el centro de la inteligencia que reside en el cerebro del cuerpo físico, capaz de acumular información y combinarla acertadamente, pero programada y mecánica. 5. Representa a la personalidad, a lo que no le es propio, a aquello que imitó, copió, tomó de los demás o le fue impuesto por la autoridad. Es el actor, lo observado y lo que debe llegar a conocerse. 6. Representa la fantasía, la imaginación descontrolada, la mentira, el maya, las ilusiones, la actividad subconsciente y el sueño hipnótico. 7. Es el yo de la desconcentración mental, incapaz de permanecer en el instante presente, ya que se proyecta en incontables porciones, cada una de las cuales sigue una corriente de actividad mental. Se desarrolla por el aprendizaje en un bajo nivel consciente. 8. Cada vez que acumulamos información sin comprenderla y pensamos a través de los prejuicios y supersticiones, o cuando la fantasía y el sueño invaden nuestra mente y la desconcentración nos saca del instante presente, estamos identificados en el yo psicológico. 9. Representa la emocionalidad programada. Aquí residen las respuestas automáticas a distintos estímulos, ante los cuales el individuo está obligado a emocionarse en cierta forma,
y es la sede de todas las emociones negativas. 10. Cada vez que experimentamos emociones obligadas que aparecen como respuesta del programa mecánico o expresamos cualquier tipo de emocionalidad negativa, estamos identificados con el yo psicológico. 11. Representa la abulia, la inercia, la indiferencia, la inconstancia, la impaciencia, la destrucción y la muerte. 12. Representa al cuerpo físico material, al animal que nos proporcionaron como vehículo para evolucionar, el autómata. 13. Representa el camino de la muerte, es decir, de la vida que comienza en la cuna y termina en el ataúd, y que se vive a nivel del programa, sin significado y sin sacar provecho alguno para la próxima vida. 14. Representa a nuestra identidad civil y corporal, al nombre con el cual nos bautizaron y con el cual grabarán la lápida de nuestra tumba. 15. Cada vez que la inercia nos arrastra al camino de la muerte y creamos que somos el cuerpo físico solamente, o vivamos en forma superficial, sin profundizar nada y sin sacar ningún provecho de las experiencias, estamos identificados con el yo psicológico. Yo volitivo, el iniciado. 1. Es el centro de gravedad psicológico, que da origen a un yo indivisible, único, que se hace cargo de toda la vida psíquica. Al polarizarnos en el yo volitivo, nuestras decisiones adquieren firmeza. Somos capaces de mantener una sola línea de acción y nuestros proyectos no son torpedeados por las dudas ni las contradicciones. Polarizarse en el yo volitivo es ser conscientes de todo cuanto nos sucede. 2. Es el foco mental de vibraciones positivas, capaz de transmutar la polaridad negativa de la materia prima, alimentándose de ella. Cada vez que pensamos positivamente y somos totalmente optimistas, estamos polarizados en el yo volitivo. 3. Representa el orden y la integración de la vida psíquica, la tranquilidad, la calma, la paciencia, la armonía en el mundo interno, los estados de placidez, de gozo, etc. Cada vez que logramos mantenernos serenos y alegres, pase lo que pase, estamos polarizados en el yo volitivo. 4. Es el centro de la inteligencia que reside en la esencia, capaz de procesar la información hasta sus más profundos significados, convirtiéndola en comprensión y está absolutamente desprogramado. 5. Representa a la esencia, aquello que le es propio, auténtico y genuino, y que escogió él mismo, sin sugestiones ni presiones de ninguna índole. Es el espectador, el observador y el conocedor. 6. Representa la realidad, la imaginación bajo control, la verdad, lo auténtico, lo innegable, la actividad consciente y el despertar. 7. Es el yo de la concentración mental, plenamente atento al instante presente y que torna las cosas en orden, una a continuación de otra. Se desarrolla por el aprendizaje reflexivo consciente. 8. Cada vez que procesamos la información en la inteligencia esencial, convirtiéndola en comprensión, y logramos pensar en forma auténtica y genuina, o cuando logramos enfrentar la realidad tal cual ésta es, y despertamos concentrándonos en forma total, en el instante presente, estamos polarizados en el yo volitivo. 9. Representa la emocionalidad superior que vive en la esencia. Aquí residen las emociones auténticas, no programadas, que no cambian jamás, que están libres de los polos opuestos y que surgen espontáneamente, libres de egoísmo y siempre positivas. 10. Cada vez que trascendemos el programa emocional,
nos comunicamos con el centro emocional superior que reside en la esencia, desde donde experimentamos auténticas y genuinas emociones al polarizarnos en nuestro yo volitivo. 11. Representa la verdadera voluntad esencial, la actividad, el entusiasmo sostenido, la perseverancia, la paciencia, la integración y la vida. 12. Representa al dueño del vehículo, quien debe dirigir, controlar y dominar en todo instante al autómata. 13. Representa el camino de la vida eterna, que no tuvo principio ni tendrá fin y que se vive a nivel esencial, obteniendo un significado y un provecho que se heredarán en la próxima vida. 14. Representa a nuestra identidad espiritual, que nos precederá después de esta vida material continuando su evolución en otros cuerpos o vehículos. 15. Cada vez que venzamos la inercia y nos demos cuenta que no somos el cuerpo físico, sino el iniciado, logrando hacer de la vida una maestra, quintaesenciando todo cuanto nos sucede, estamos polarizados en el yo volitivo. 15. Cada vez que venzamos la inercia y nos demos cuenta que no somos el cuerpo físico, sino el iniciado, logrando hacer de la vida una maestra, quintaesenciando todo cuanto nos sucede, estamos polarizados en el yo volitivo. Para despertar es necesario comprender profundamente esta clave: dividirse en dos seres, uno que actúa y el otro que observa, y mantener el recuerdo de esto constantemente. Cuando digamos yo durante el día, es necesario diferenciar a quién nos referimos, si es al yo de la identidad corporal o a nuestro yo volitivo espiritual, es decir, a lo que nosotros mismos somos. Si en un momento hemos afirmado algo a nivel de nuestro yo psicológico, no nos va a causar mayor problema si no cumplimos con nuestra palabra, pero si aquello partió de nuestro yo volitivo, debe cumplirse a toda costa. De lo contrario se producirán reacciones altamente negativas. El poder de nuestras acciones depende de dónde se originen, y si nacen en nuestro yo volitivo, esas acciones tendrán fuerza. De lo contrario serán un acto cualquiera, accidental, sin fuerza ni vida alguna. A este hecho fundamental de lograr dividirse en dos seres, uno que actúa y el otro que observa, lo llamaremos el desdoblamiento hermético. El desdoblamiento hermético. Como gran parte de las verdades herméticas se encuentran hoy día trastrocadas y desvirtuadas en su esencia, debido a la abundancia de pésimos libros de esoterismo, muchas personas que emprenden un camino espiritual se sienten impresionadas ante la posibilidad de desdoblarse y salir a volar en el astral en el doble, creyendo que aquello podría significar un gran avance espiritual. El doble etérico es un cuerpo magnético invisible, exactamente igual al cuerpo físico, y que se ubica ocupando el mismo espacio de éste, aunque ligeramente desplazado. Es la sede del subconsciente, y en forma natural, en el momento de dormirnos, se separa del cuerpo físico y lo abandona, quedando unido a éste por una conexión magnética que se acostumbra a nombrar como el cordón de plata. Al despertarnos, regresa nuevamente al cuerpo, y en ciertas ocasiones se recuerdan como sueños muy vividos parte de las experiencias que se vivieron en la noche en el doble. A algunas personas, por motivos que no corresponde analizar en el presente trabajo, tienen conciencia por algunos instantes de estas experiencias en doble, con lo cual se sienten ufanos y orgullosos, creyendo que esa práctica los convertirá en un ser muy especial desde el punto de vista esotérico. Sin embargo, si nosotros lo emplazásemos a que responda con toda franqueza, si aquella experiencia te dejó algo de valor, un conocimiento,
un poder para dominarse a sí mismo, si ahora es más consciente, si está más despierto, si es más humano, más virtuoso o más espiritual que antes, la respuesta será siempre absolutamente negativa. El desdoblamiento hermético no tiene nada que ver con esas prácticas, y consiste específicamente en dividirse a sí mismo en dos personas, en dos seres totalmente diferentes, el yo psicológico y el yo volitivo, para luego polarizarse totalmente en este último, rompiendo la identificación con el cuerpo. El ser humano vive identificado con fulano de tal, y a través de esta práctica es posible despersonalizarse de la identidad civil y corporal, convencernos absolutamente de que no somos el cuerpo físico, sino que somos el ser espiritual, el ser esencial, el yo volitivo que debe controlar y dirigir el cuerpo. El hermetista se sale del remolino separándose mentalmente del cuerpo y polarizándose en otro ser, que está aparte y por lo tanto puede, cuando así lo desea, vivir una experiencia desde afuera, observándose a sí mismo como el espectador de esa persona que está actuando en ese instante. En El rostro verde, de Gustav Meyrink, está explicado esto mismo de una manera un tanto enigmática en el siguiente párrafo del capítulo 14. Cuando Chidergrun se fue, y con él de manera incomprensible, también mi dolor por la muerte de Eva, quise volver a la cabecera, pero vi a un hombre arrodillado que tenía la cabeza sobre un brazo de ella, y con asombro reconocí en él a mi cuerpo. Yo mismo no podía verme. No tenía consistencia alguna que apareciera a mis ojos, y mientras comprobaba aquella invisibilidad mía, el hombre arrodillado se levantó y se miró como yo creía haberme mirado. Era como mi sombra. Ejecutaba todo movimiento deseado por mí. Me incliné sobre la muerta y él también. Es posible que en ese momento haya sufrido. Es posible, pero no lo puedo asegurar. Para mí, lo que yacía allí exánime con los rasgos rígidos en una sonrisa, era el cadáver de una hermosísima muchacha que yo no conocía en absoluto, una reproducción de Eva semejante hasta el último cabello, y sin embargo, solo una máscara de ella. Y ese convencimiento de que no era Eva, sino una extraña la que estaba muerta, me llenó de tanta alegría que no pude encontrar palabras. Luego entraron 3 figuras, en las que reconocí a mis amigos. Los vi acercarse a mi cuerpo y confortarlo, pero era solo mi sombra, y no podía sino sonreír y callar. ¿Cómo había podido contestar si no podía abrir la boca ni hacer acto alguno que yo no quisiera? También mis amigos y todos los que vi en el funeral me parecían vanos como mi cuerpo. El carro fúnebre, los caballos, los portadores de antorchas, las coronas, las casas frente a las que pasábamos, el cementerio, el cielo, la tierra, el sol, todas sin vida interior. Un colorido mundo de sueños que miraba feliz y gozoso por no pertenecerle ya. Este ejemplo es débil, solo de una vaga semejanza. Te deseo que pases por una experiencia parecida. Solo así podrás saber que es posible huir de la muerte. ¿Cómo realizar este desdoblamiento hermético? Expondremos a continuación una técnica precisa compuesta por 5 pasos fundamentales. El primer paso consiste en romper la identificación con el cuerpo físico, para lo cual aplicaremos la técnica expuesta en la clave número 7, la identificación. El segundo paso para lograr el desdoblamiento hermético consiste en polarizarse debidamente en el yo volitivo, para lo cual usaremos el esquema donde establecimos claramente las diferencias entre ambos yoes. Final del punto anterior. El tercer paso consiste en acostumbrarse a considerar el cuerpo con su identidad civil como algo separado de nosotros. Para esto, debemos considerar el yo volitivo, lo que somos realmente, el ser espiritual que usa como vehículo a fulano de tal, como un ser,
incorpóreo e invisible que se separa del cuerpo y luego se manifiesta en él. En algunos instantes durante el día, en que estemos tranquilos, separarnos mentalmente del cuerpo y observar desde afuera lo que hace en ese instante, cómo se mueve, camina, habla, gesticula, come y actúa, mientras nosotros, ubicados imaginariamente fuera del proscenio de la vida, nos convertimos en espectadores de nosotros mismos. A continuación debe decirse lo siguiente: yo, él, iniciado, el yo volitivo, me separo completamente de fulano de tal y me alejo de este cuerpo. En ese instante deben imaginar que se salen del cuerpo y que están físicamente en otro lugar, por encima o a los costados, y observarse desde allí. El cuarto paso consiste en realizar una reflexión diaria en que se diga más o menos lo siguiente: mirándose atentamente las manos en un instante cualquiera, exclamar con pleno convencimiento: estas no son mis manos, son las manos del autómata, del vehículo físico que Dios me proporcionó para aprender ciertas lecciones aquí en esta escuela, el planeta Tierra, y realizar una misión en beneficio de los demás. En un instante en que estemos comiendo algo agradable, contemplarse desde afuera de sí mismo y decir: el placer que está sintiendo el cuerpo por este bocado delicioso no es mío, es ajeno a mí, puesto que es el autómata el que se está alimentando. El quinto paso consiste en realizar un sencillo ejercicio ante un espejo, puede ser cualquier espejo. De pie en completo estado de alerta, mirarse atentamente al entrecejo durante aproximadamente 1 minuto y luego proceder a conversar con el cuerpo allí reflejado, dictándole más o menos estas palabras: tú me debes respeto y obediencia porque eres un simple autómata mío. A partir de este instante no vas a pensar, ni vas a sentir, ni vas a hacer absolutamente nada sin mi consentimiento. Esto no debe decirse como una orden imperativa, sino más bien conversando, tratando de convencer al cuerpo. Es muy importante realizar diariamente esta técnica que hemos propuesto para desdoblarse y romper así la identificación con el cuerpo, polarizándonos en el yo volitivo durante un plazo mínimo de 6 meses. La repetición cotidiana de estas instrucciones tiene por objeto acostumbrar a nuestro subconsciente a la factibilidad de esta separación. Todo aquello que se relacione con la autodisciplina debe partir por un acondicionamiento del subconsciente. Si éste comprende realmente que es posible desdoblarse y se pone a favor de este proyecto, podemos hacerlo fácilmente, pero si el subconsciente nos da la contra, aunque se realicen los esfuerzos increíbles, no obtendremos ningún resultado. Cuando expongamos la clave número 12, el subconsciente, profundizaremos adecuadamente este fenómeno. El yo volitivo, el iniciado, es otro ser, un nuevo cuerpo de energía magnética que nace en lo más profundo del mundo interno de cada hermetista. Sin embargo, no basta que este hijo nuestro nazca para que se mantenga vivo, crezca, posea fuerza y energía y logre un alto nivel de conciencia y potencialidad. Así como necesitamos alimentarnos todos los días para mantener nuestro cuerpo físico, debemos también alimentar todos los días y constantemente a nuestro yo volitivo para vitalizarlo como corresponde, y depende exclusivamente de nosotros mantenerlo fuerte y poderoso o dejar que se debilite y muera. El poder que constituye el principal alimento para nuestro yo volitivo aparece en el enfrentamiento de nuestra voluntad con la inercia y en la aplicación de ciertas técnicas e indicaciones que expondremos adecuadamente en la siguiente clave: el poder.